Bueno, pues hermanos, estoy muy contento, muy alegre, me siento bendecido por Dios de poder vernos una vez más cara a cara. Quiero de antemano decirles que hoy en la mañana, mientras empezábamos el día, me sentía como que no era hoy jueves. Entonces, cuando estaba rememorando y pensando, ¿qué día es hoy? Hoy es jueves, hoy va a haber predicación. Le preguntaba al Señor y le decía, Señor, ¿qué voy a predicar hoy? Porque no tenía nada en el pensamiento, no lo había yo pensado hasta ese momento. Y como siempre el Señor, en su grande gracia y misericordia y sabiduría, pues Él nos habla a través de las vivencias de cada uno de nosotros, hermanos. Y vino la palabra a mí en ese momento. Estaba yo, apenas iba a hacer algunos quehaceres y viene esta palabra. Y entonces una serie de versículos de la palabra del Señor viene a mi mente. Dije, lo voy a ir a anotar. Agarré, me metí, lo anoté y dije, esto voy a predicar hoy. Entonces, la predicación del día de hoy se llama, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos. Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 55, del versículo 8 en adelante. Isaías, capítulo 55, versículo 8 en adelante. La palabra del Señor nos dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El día de ayer volvimos de un viaje y mientras empezábamos el viaje íbamos de salida y ahí mismo dijimos, vamos a orar. Vamos a orar. Y dice otra persona, sí, vamos a orar. Ese pensamiento tenía yo también. Y ahí empezamos a orar. Que el Señor hiciese su voluntad en cada uno de nosotros a lo largo del viaje, que el Señor cuidara el transporte, que el Señor cuidara el camino. Y no les miento, apenas íbamos saliendo de Acapulco, un poquito adelante, y ahí que se nos descompone la camioneta. Curiosamente, ni quisiera yo pensar que fueron 5 minutos y a lo mucho. Se acerca el servicio de ayuda ahí de la autopista. Luego, y me acuerdo que yo le dije a mi padre, qué buen servicio. Se acerca la camioneta, nos auxilia en ese momento, nos ayuda, nos da un poco de agua para echarle al radiador de la camioneta. Y seguimos adelante. Este señor se acaba de auxiliarnos y se va. Entonces seguimos un buen rato, unos 10 minutos si acaso, y se vuelve a sobrecalentar la camioneta. Y encontramos adelantito, pensábamos que era el mismo que nos había auxiliado hace un momento, y no, era otro diferente. Y en algún momento, hermanos, no les voy a mentir, yo dije, tal vez el Señor no quiere que vayamos a este viaje. Ese fue mi primer pensamiento. Podría ser que probablemente el Señor no quiere que vayamos a este viaje. Este segundo varón que nos ayuda nos dice, pues si quieren los empujo hasta el mecánico. Adelante. Y este señor se puso una llanta en su parachoques y nos empujó hasta el mecánico, que él ya sabía dónde estaba. Nos lleva. Cuando nos lleva al mecánico, según lo arreglan,
la camioneta, salimos sobre carretera otra vez y llegando a Chilpancingo, otra vez estaba sobrecalentando. Los hermanos que iban con nosotros, empezamos a cantar alabanzas y dice, mi papá dice, canten, canten porque se está volviendo a enfriar, dice. Y ahí íbamos cantando alabanzas y alabanzas y alabanzas. Llegamos a un hotel en Chilpancingo porque dijimos, si nos seguimos, pues a lo mejor nos vaya a pasar algo y ¿quién nos va a ayudar ahí? Al otro día le hablamos a un hermano que vive allí en Chilpancingo y él nos lleva a un mecánico. Curiosamente, hermanos, esto pasó el día domingo y ustedes saben que por lo regular los domingos muchas mecánicas no están abiertas. Y entonces este hermano nos dice, sí, nos lleva con el mecánico, él mismo trae al mecánico a su casa y ahí nos lo arreglan. Ahora, hermanos, a partir de ahí, pues todo queda arreglado, nos vamos, regresamos, todo bien, sin ningún tipo de problema. Y yo doy testimonio, hermanos, de que aquí pasa algo maravilloso, casi milagroso. Es más, milagroso. Yo le decía a mi papá que a la camioneta se le arreglaron muchas cosas. Y podría pensar, digo, él decía, arréglale esto, arréglale el otro, y nada más no quedaba. Pero dice el hermano que fuimos a visitar, dice, Dios los trajo, dice. Porque si no les hubiera pasado esto, ni me hubieran venido a visitar. Y todos quedamos, ese pensamiento tiene razón. Dios nos trajo aquí. Porque desde un principio, hermanos, a Dios le pedimos que se hiciera su voluntad. Porque no era nuestro viaje de nosotros, era el viaje que el Señor, en el que el Señor nos iba a acompañar. Entonces Él tenía control sobre todas las cosas que iban a pasar en ese momento. Hermanos, la camioneta no quedó hasta que terminamos de platicar con el hermano, le dimos los testimonios, platicamos con él, él nos dio su testimonio, dimos testimonios, platicamos del Señor Cristo y quedó la camioneta. Y nos fuimos de viaje. Todo, hasta eso, hermanos, dice el hermano, teníamos preparado una comida que a otros hermanos, por si venían otros hermanos, dice, pero no vinieron, así que ahora les toca a ustedes, dice. Y nos dieron de comer en ese momento. Ahora, reflexionando de todo eso que había pasado, hay una cosa que debemos entender, y que hay dos versículos, bueno, entrando en contexto con el que acabamos de leer. Nuestra idea era viajar y llegar hasta cierto lugar. El Señor dice, sí, pero de la forma en que yo lo quiero. Y nuestro pensamiento era ir directo. Dice el Señor, ustedes van a pasar por donde yo quiero. Y así fue, hermanos, porque dice la palabra del Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces el Señor, cumpliendo su voluntad, hizo lo que quiso con nosotros. Y yo le decía a mi papá, ya de regreso, le digo, como que ese arreglo de la camioneta quedó muy incierto, porque al final nunca supimos qué tenía. Como que no, le sacaban, le ponían nuevo y nada más no quedaba. Y al final como que no le hicieron mucho y sí quedó. Entonces ni siquiera el mecánico supo qué cosa era exactamente lo que tenía mal. Y le digo a mi papá, yo creo que por eso no supimos qué exactamente era malo, sino que el Señor, hasta que cumpliésemos el propósito por el cual Dios nos hizo pasar por ahí, entonces Dios nos dejó ir con libertad. Y esto me recuerda a a una historia muy similar de la palabra del Señor, hermanos. Recordad que Jonás fue enviado a Nínive para, hablar acerca de lo que Dios iba a hacer con ellos si mantenían su desobediencia. Y vamos a leer un poquito
Para entrar en contexto, dice Jonás, desde el capítulo 1, Jonás 1, dice la palabra del Señor. Jonás capítulo 1, versículo del 1 en adelante. Dice la palabra del Señor. Jonás 1:1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando sus pasajes, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Ahora, aquí no lo dice, hermanos, pero Nínive era una ciudad de gente asiria. Ustedes saben que los asirios con los judíos durante mucho tiempo estuvieron en guerras constantes. Entonces, Jonás, siendo judío, pues para él era algo que no valía la pena. Era como ir contra los enemigos, ir a ver a los enemigos, y a eso a él no le agradaba. Y aún más, Jonás no era tonto, hermanos. Si Dios fuese a destruir alguna nación, pues simplemente Dios lo haría. Pero Jonás entendió una cosa. Dios le dijo: ve a Nínive a pregonar contra ellos. Y Jonás entendió que si él iba a pregonar contra Nínive era porque Dios tenía y quería dar una oportunidad a Nínive. Imaginémoslo, hermanos, la persona que tú dices: a esto yo no le hablo ni en pintura. Y va Dios y te dice: yo la voy a salvar. Imagínate que es esa persona que durante mucho tiempo has pensado: síguele, yo sé que un día te vas a ir al infierno por malvado. Y esa misma persona dice un día a Dios: yo la voy a salvar. Y te lo dice a ti, a quien más, contra el que tú más tienes rencor. Y te manda a ti, no a cualquier otro, te manda a ti. Y esto, ¿a razón de qué lo digo, hermanos? Para que entremos, para que nos sintamos, para que podamos ver la perspectiva de Jonás, de por qué era tan reacio a hacer la voluntad del Señor. Porque, hermanos, él era el profeta de Dios. Él era profeta de Dios. Y entonces, ustedes saben, hermanos, que cualquiera que se considerara profeta de Dios escucharía el mandato de Dios y obedecería al instante, no dudaría. Pero curiosamente dice Jonás, huyó de la presencia de Dios porque no quería ir a Nínive. Y hermanos, por un momento dije yo, en ese viaje que estábamos haciendo, por un momento pensé: híjoles, ya me quiero ir, a ver por qué no se arregla esta camioneta, y por qué. Entonces entendí, hermano, Dios tiene un propósito, Dios nos ha traído con un propósito, hermano. Este hermano que fuimos a visitar nos dice por un momento: no, hermanos, en otra ocasión otros habían venido también y se habían quedado en otra parte de la carretera, igual los fuimos a traer y aquí comieron con nosotros. Y nos daba risa porque decíamos que ellos dijeron que habían hecho comida por si alguien venía ese día. O sea, ellos no sabían si iban a venir, pero por si alguien venía ya habían preparado comida. Y les preguntamos: pues ¿cuántas veces han venido? 2. Entonces, ¿cómo sabían? Pues por si acaso. Así, hermanos, así nos dijeron: por si acaso venía alguien.
Porque ellos dijeron, porque la otra vez habían hecho y no habían venido, dice, y se les había quedado la comida. Eso sí nos dijeron. Pero esa tarde dijeron, vamos a hacer. Y llegamos nosotros. Nos dieron de comer ahí nuestro hermano en Chilpancingo. Platicamos de todo lo que era necesario platicar. Y de ahí en adelante, hermanos, Dios nos dejó ir hasta nuestro destino y regresar sin ningún tipo de impedimento. Ustedes saben, hermanos, que Dios hace con nosotros lo que quiere. Y no lo veamos de mala manera. No vayamos a pensar, ay, es que entonces el Señor abusa de nosotros. No. Vamos a contender contra nuestro Creador porque Él tiene una voluntad que no está de acuerdo a nuestra propia voluntad. Por supuesto que no. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 9. Romanos, capítulo 9, versículo 16 de la palabra del Señor. Romanos, capítulo 9, versículo 16. Y les soy sincero, hermanos, yo pensé por un momento, dije, a lo mejor Dios no quiere que vayamos. Hasta mi papá decía por un momento, si no, pues nos vamos en autobús. En nuestra renuencia de llegar hacia donde ya, pero de cualquier medio posible. Éramos Jonás, nos íbamos a ir para donde queríamos, no para donde Dios quería, sino para donde nosotros queríamos ir, hacia allá queríamos ir. Y Dios dice, no, ustedes se van a quedar aquí, tienen que pasar por aquí porque yo les mando. Romanos capítulo 9, versículo 16 dice, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques contra Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria? Las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y platicábamos con este hermano, y lo que nos decía era todavía más sorprendente, fíjense. Le decíamos, hermano, cuando nosotros nos quedamos a media carretera, en 5 minutos se nos aparece se llama la patrulla Ángeles Verdes. Y se nos aparece y nos ayuda. Y dice el hermano, y eso que todos se quejan de que nunca los ayudan ahí en la autopista, dice. Y ahí, hermano, 5 minutos ya estaba ahí ayudándonos uno. Y cuando seguimos adelante y se nos vuelve a calentar la camioneta, nos encontramos con otro y rápido, hermanos, nos vuelven a ayudar. Y decíamos con los que veníamos ahí en la camioneta, ¿cómo muestra Dios su gloria? A través de los problemas. Porque si no pasase nada, entonces ¿cómo veríamos la gloria del Señor? ¿O cómo mostró Dios la gloria de su poder con Faraón? Porque si Faraón los hubiese soltado desde el principio, entonces ¿cómo hubiera mostrado Dios su poderío?
¿Cómo hubiese mostrado Dios la grandeza de su poder? No fue a través del endurecimiento de su corazón que Él mostró a través de plagas y de grandes milagros y hechuras de sus manos, sino se mostró su gloria. De la misma manera, así en nuestro viaje, hermanos, pudiese parecer que nos pasó a la primerita, ya íbamos mal, pero ahí vimos la gloria del Señor, porque Dios no nos quita los problemas, sino que Dios nos ayuda en los problemas. Porque, hermanos, ¿qué apreciaríamos si nos diesen todas las cosas fácilmente? No apreciaríamos nada. No diríamos gracias, sino que diríamos, pues ya, me lo merezco. Es normal que me lo den. Pero cuando las cosas se obtienen a través de los momentos difíciles, dice uno, gracias. Porque entonces es digno de admirar. Hermanos, de alguna manera parece un poco feo que Dios tenga que mostrarse a través de esas cosas, ¿verdad? Cuando en primer lugar nosotros deberíamos estar siempre agradecidos sin importar las circunstancias. Pero no somos. No somos agradecidos por naturaleza y tampoco somos muy visuales en admirar las cosas que pasan a nuestro alrededor. Muchas veces normalizamos las cosas que pasan y decimos, no, pues es normal que haya sol, es normal que haya aire, es normal que yo me despierte todas las mañanas, es normal que mi vida vaya bien. Y no sabes que detrás de toda esa normalidad hay una grande bendición que Dios pone en ti. Y el día en que tú ya no veas todo eso, entonces quedarás completamente ciego. ¿Y quién te quitará esa ceguera? Hermanos, yo quedé maravillado, hermanos, muy feliz, muy contento. Llegó un momento que decía yo, pues lo que Dios diga, que así sea. Fuimos, regresamos, gracias a Dios, todo bien. Y hoy en la mañana que le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué voy a predicar? Pues hay que dar testimonio. En todo, hermanos, hay algo que aprender. Hay algo que contar, hay algo que decir. Y hermanos, todo encajó perfectamente bien. Porque íbamos para adelante. Ya había otras camionetas que ya habían quedado ahí. Coches, camionetas que ya habían quedado ahí, ya no había nadie, ya las habían dejado ahí en la noche. Dijeron, aquí ya no vamos a salir, ya nadie nos va a ayudar. Hermanos, nos ayudaron rápidamente, nos sacaron, arreglaron, fuimos, nos atendieron, todo perfecto, hermanos. Y entonces dimos gloria a Dios por sus maravillas. Y hoy, hermanos, yo les doy testimonio de estas cosas, porque yo las viví, porque yo las vi. Y no les miento, hermanos, porque ahí estuvieron los demás conmigo también. Y vieron todas las cosas maravillosas que Dios hizo con nosotros. Si Dios hace estas cosas día a día y no las apreciamos, hermanos, entonces, ¿cómo podríamos llamarnos hijos de Dios si no somos agradecidos con Él? Dice el Señor, agradecidos en todas las cosas. Le doy gracias a mi Señor, porque también al regresar decíamos, gloria al Señor, hemos vuelto, hemos llegado, todo bien, sin problemas. Y yo los veo una vez, hermanos, una vez más y digo, gracias Señor, por traernos de vuelta y por poder vernos cara a cara una vez más. Hermanos, estas cosas, cuando pasan, nos llenan de tanta fe y tanta confianza con nuestro Señor, que es muy difícil volver cuando hemos visto tantas cosas maravillosas. Yo por eso me siento muy, muy feliz, hermanos. Y quisiese yo que el Señor, en su gracia y misericordia, también les deje ver su gloria y su poderío en sus vidas de cada uno de ustedes. Nada más es necesario, hermano, que le busquemos con todo nuestro corazón. Y miren, hermanos, todo es para aprender. Porque de buenas a primeras no lo entendí. De buenas a primeras no dije, ay, es el Señor que nos está llevando. No.
Pero conforme vamos viendo las cosas que el Señor hace, viendo las cosas que son difíciles que pasen y pasan, dice uno, Señor, gracias. Y cuando íbamos de regreso, saliendo de la ciudad, decíamos, ¿vamos a orar? ¿Otra vez? Porque probablemente el pensamiento era mismo, no vaya a ser que nos vuelva a pasar lo mismo y no esté Dios con nosotros. Y yo le volví a decir al Señor, Señor, hágase tu voluntad. Porque, ¿qué caso tendría si nosotros le decimos al Señor, Señor, hágase tu voluntad? Y cuando el Señor hace su voluntad, no nos gusta. Nos quejamos. Entonces quiere decir que no estábamos preparados para que el Señor hiciese su voluntad en nosotros. Abramos nuestros ojos, abramos nuestra mente y entendamos que la voluntad del Señor no siempre es nuestra voluntad, pero sí es lo mejor para nosotros. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a rogarle a Él que guarde esta palabra en nuestras vidas, para que Él se manifieste en nosotros y podamos darle honra y gloria hoy, mañana y para siempre. Señor Padre, hoy en esta reunión, Señor, te pedimos a ti, Señor, que guardes esta palabra del día de hoy en nuestra vida y corazón y que nos instruyas, Padre, para que podamos hacer tu voluntad todos los días de nuestra vida y para que veamos más allá de lo que nuestros ojos terrenales nos dejan ver. Que siempre nuestra mente esté perspicaz, agilizada y preparada para servirte, adorarte y estar agradecidos contigo. Sé, Señor, que nos faltan muchas cosas, Señor, pero no reniego de eso. Siempre estoy dispuesto, Señor, a más y más de ti, Señor. Quiero que tu voluntad, tu gracia y misericordia llenen todos los días de mi vida y la vida de cada uno de los que están aquí, Señor. Y aún de todos aquellos que escuchan esta predicación a lo lejos. Hoy, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, por hacer tu voluntad en mi vida y en la vida de cada uno de nosotros. Al dador de la vida y del amor, alzo mis manos al Señor, que me da su espíritu de fe. Gracias por el amor que me das, también yo te amo.
con nosotros, Señor. Ciertamente, Señor, si nosotros fuésemos o tuviésemos la oportunidad de tomar el control como tú lo tienes, Señor, acabaríamos con nosotros mismos rápidamente, porque no soportaríamos tanta maldad. Mas tú has tenido grande misericordia con nosotros, Señor. Por eso te doy gracias. Y no solamente nos perdonaste, te quedaste con nosotros, nos guardaste, nos cuidaste, y aún hoy en día nos sigues cuidando y guiando con tanta paciencia, Señor, que simplemente no puedo entender. Pero sí puedo agradecerte, Señor. Gracias, Señor. Hoy, Padre, gracias te damos, honra y gloria sea tu nombre, en el poderoso nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén, Señor. Amén.